A ver, en su material ustedes tienen esta siguiente información. Dice, se denominan ciclos económicos o ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a aquellas oscilaciones recurrentes de la economía en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción, ¿verdad? Seguida a su vez de expansión y así sucesivamente. Va a haber siempre expansión, contracción, expansión, contracción. La palabra expansión lo conocemos cuando hablábamos de oferta, ¿se acuerdan? Aumento de la oferta o expansión de la curva, contracción de la oferta o disminución de la oferta, ¿no? Eh, Dice que esta contracción generalmente da como resultado una crisis económica. Y esta crisis económica, de hecho, que afecta de manera negativa a la economía, ¿no? ¿Cuáles son las características que presentan los ciclos económicos? Los ciclos económicos presentan una característica de periodicidad, o sea periódicamente. Por eso se llama ciclo. Tiene una duración, ¿no? Ya vamos a ver que las duraciones van a ser de tres maneras: corta, larga y de ondas largas. Tiene una amplitud hasta donde abarca. Es recurrente, muchas veces se vuelve a dar el mismo ciclo económico, ¿no? Y lo vamos a explicar cuando estemos por ahí enfocando de repente el Perú. En el Perú siempre se ha experimentado lo mismo, ¿no? Cuando a mí me preguntan, profesor, ¿qué opinas tú del modelo económico peruano? Y por ahí alguna vez un familiar me dijo, ¿no? En el actual sistema que vivimos, en el actual mundo que vivimos, no necesitamos conocer tanto las ciencias sociales o la historia o el pasado, sino lo más importante es el manejo de gestión que se debe de dar. Y esto de recurrencia, a veces las personas nos enfocamos en un tema y como nos hacen ver una visión, creemos que esa es la verdad absoluta, ¿no? Y seguro tu profesor de filosofía te habrá mencionado que eso de la verdad absoluta no se da, ¿no? Pero cada uno tiene su verdad absoluta. Y volvemos a experimentar lo mismo, ¿no? En el Perú, nosotros dependemos de nuestra materia prima. De inicio de la República hasta ahora, el Perú depende de la materia prima. Entonces, si nosotros no entendemos que el Perú depende de la materia prima, no vamos a salir de donde estamos, ¿no? Otras economías se han dado cuenta de ello y comienzan a hacer diversas actividades económicas. Y cuando una actividad económica les sustenta favorable dentro de un proceso económico, lo aplican, ¿no? Y lo van perfeccionando. Y ahora son potencias, ¿no? Ahora son potencias. Por ejemplo, ¿qué hizo Japón para que su economía, que depende del capital norteamericano, porque hay abundante capital norteamericano en Japón, hoy Japón sea una potencia tecnológica, ¿no? ¿Cómo se entiende que China, que tiene un gobierno socialista, tenga gran capital en Estados Unidos, ¿no? Que es un gobierno capitalista? Entonces la China tiene capital en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se entiende ello, no? Y lo van perfeccionando, ¿no? La China puede ser muy socialista, pero cuando se trata de su economía aplica modelos capitalistas, ¿no? Eso es la recurrencia, ¿no? Si tú no aprendes de ese pasado, vas a volver a experimentarlo. En el Perú un crecimiento falaz, ficticio, y pensamos que éramos la octava maravilla del mundo. Igual sucede ahora, ¿no? Un crecimiento ficticio, falaz, y que cuando hay un pequeño desequilibrio, se muestra el déficit que ha habido, ¿no? Se muestra el déficit que ha habido. Entonces esa es la recurrencia, ¿no? Que se vuelve a experimentar lo mismo nuevamente. La forma es ese movimiento, cómo se ha dado, qué es lo que ha generado. Esas son las características, ¿ya? Ahora vamos a simplificar acá. Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son intervalos, ¿no? Son intervalos o son oscilaciones
son intervalos regulares, en las actividades económicas, en las actividades, ¿qué actividades? En las actividades económicas, Y dice que se experimenta dos cosas, ¿no? Uno, la contracción. Esta contracción que genera, dice que esta contracción genera una crisis, ¿no? Esta contracción genera, ¿qué cosa genera? Genera una crisis, ¿no es cierto? Genera una crisis. Ya que hay una expansión. Y si nosotros hablamos de una expansión, pues estaríamos hablando de una estabilidad, ¿no? De una prosperidad. Y dice que la variación se va dando, ¿no? Hay contracción, hay expansión, nuevamente contracción y expansión. Y ahí va variando, ¿no? Entonces, dice que son los ciclos económicos, son intervalos regulares en las actividades económicas. Son oscilaciones que se van dando en las actividades económicas. Puede haber momentos de contracción, el cual genera una crisis, o puede haber momentos de expansión, en los cuales se genera una prosperidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuevamente las características periódicas? ¿Por qué son periódicas? Porque se dan cada cierto tiempo, ¿no? Se experimentan cada cierto tiempo. Duración tiene un momento o un tiempo de duración. Y que lo vamos a ver en estos momentos, ¿ya? En estos momentos. Casi creo que está en la... Dice tipo de ciclo según su duración. Acá, mira, vamos a poner los ciclos según su duración. Acá, los ciclos según su duración. Ciclos según ¿qué? Según su duración. ¿Ya? Los ciclos según su duración. Hay un ciclo que se llama el ciclo de Kitchin, ¿ya? Que se llama ciclo corto también. Ciclo corto o de Kitchin. Ahora vamos a ver acá. Hay un ciclo que se llama ciclo corto o ciclo de Kitchin. ¿Ya? ¿Y qué es un ciclo corto o un ciclo de Kitchin? Dice que un ciclo económico se puede establecer mediante duración de 40 meses, o sea, un aproximado de 3 años con 4 meses. Así también habla de la existencia de ciclos más pequeños, generalmente un conjunto de 3 ciclos pequeños con duración de 40 meses conformaría un ciclo grande. Profesor, cuando habla de duración o de tiempo, ¿a qué se refiere? A ver, un ciclo comprende prosperidad, un ciclo comprende crisis, un ciclo comprende recesión, un ciclo comprende depresión y un ciclo comprende reactivación. Entonces, estas 5 fases, entre comillas, o 5 niveles, se experimenta durante un periodo de 3 años con 4 meses aproximadamente. Eso sería un ciclo corto, que los 5 niveles o las 5 fases de un ciclo económico se experimenten en un promedio de 3 años con 4 meses, ¿no? Yo diría de 3 años a 4 años que se experimenta esto, ¿no? Luego hay un ciclo que se llama ciclo de Juglar, ¿no? El ciclo de Juglar, que son ciclos grandes o comerciales, tiene un experimento de 7 a 11 años. O sea, quiere decir que un ciclo económico se va a dar entre 7 a 11 años.
y se caracteriza, dice, por presentarse estas crisis sucesivas, las cuales forman de variación en la actividad comercial. Dice que por primera vez nos mencionan que las fases de los ciclos son prosperidad, crisis y liquidación, ¿no? Y los ciclos de ondas largas, que se habla de ciclos de más de 50 años para adelante, ¿no? Entonces, ciclos de onda larga son ciclos en la cual las 5 fases o etapas o los 5 niveles se experimentan aproximadamente en 50 años, ¿ya? Se experimentan en 50 años. Entonces, yo lo que voy a poner acá es la duración nada más. Ciclo corto o ciclo de Kitchi, el ciclo dura, el ciclo económico, el ciclo económico, tiene una duración, ojo, son aproximados ya, tiene una duración de 3 años, 3 años y 4 meses, ¿no? 3 años, entre paréntesis, y 4 meses, porque va a ser un promedio de 3 años a 4 años de repente. Ese es un ciclo corto, ¿ya? Eso es un ciclo corto. Luego hay un ciclo que es ciclo largo, o ciclo de Juglar. Entonces vamos a poner acá ciclo largo, o ciclo de Juglar. Clemente Juglar o Clement Juglar, ¿no? Él dice de frente, ¿ya, chicos? La duración es, ya saben que es un ciclo económico, porque quiero pasar al bloque donde hay más explicación. La duración es de 7 a 11 años. La duración es de 7 a 11 años. Y el otro ciclo se llama ciclo de ondas largas o de Nikolai Kondratiev, ¿no? Entonces vamos a poner acá el ciclo de ondas largas. Ciclo de ondas largas, ¿no? O ciclo de Kondratiev. Ciclo de Kondratiev. Dice que la duración es de 50 años. ¿Ya? Duración de 50 años. Duración de 50 años. Muy pegado esto. Ahora sí yo voy a poner acá los ciclos para poder entender lo que se hizo por acá. ¿Ya? Los ciclos, o sea, como decir las fases o las etapas. Lo vamos a poner acá, ¿ya? Tipos o elementos o fase de los ciclos económicos, ¿ya? Elementos o fase de los ciclos económicos. A ver, vamos a poner elementos o fase de los ciclos económicos. Acá, muchachos, para poder comprender esto que está acá. Elementos o fase de los ciclos económicos. Elementos o fases de los ciclos. ¿De cuáles ciclos? De los ciclos económicos. ¿Ya? De los ciclos económicos. Lo primero que vamos a observar es esta palabra que se llama prosperidad. Prosperidad.
Esta palabra prosperidad, cuando llega a su punto máximo, se llama pico. Esta prosperidad, cuando llega a su punto máximo, se llama pico. Entonces tú me vas a preguntar seguro, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué es el famoso pico? Ya. Prosperidad es como decirte que en el Perú estamos en los años maravillosos. O sea, prosperidad implica que en una economía hay plena estabilidad económica. Acá existe plena estabilidad. Plena estabilidad económica. Plena estabilidad económica. Cuando yo observo una plena estabilidad económica, quiere decir que existe inversión, o sea, plena inversión, hay inversión. ¿Te acuerdas tú que la inversión no solo genera producción? La inversión, aparte de producción, ¿qué genera? Genera empleo, ¿sí o no? Y esto acá genera empleo. Y cuando en una economía hay empleo, hay salario. Y cuando en una economía hay salario, hay consumo, ¿no es cierto? Entonces hay plena inversión, entonces hay pleno empleo, pleno consumo, pleno empleo, pleno consumo, ¿verdad? Pleno consumo. Profesor, es un año maravilloso, ¿verdad? Sí, estabilidad financiera, ¿no? Estabilidad financiera. Cuando eso llega a su punto máximo, se llama pico, ¿no? Punto máximo es pico. Y eso se vendría por una expansión, ¿no? Por una expansión, ¿sí? Hay expansión, hay inversión, hay producción, hay mayor oferta, ¿no es cierto? Plena inversión, pleno empleo, pleno consumo, estabilidad financiera. Pero a esa prosperidad, a ese pico que se está experimentando, esa prosperidad, ese pico siempre va a ir de la mano de algo. ¿Va a ir de la mano de qué? Va a ir de la mano de una crisis. Va a ir de la mano de una crisis. No sé si tú te acuerdas que cuando uno en la casa está que se ríe, que goza, que se ríe, la mamá nos dice, ya, tranquilízate, no es que te ríes tanto. No voy a hacer que de tanta risa termines después llorando, ¿no? Y a veces sucede que uno llora, entonces como que uno escucha, mira a la mamá y dice, oye, o es sabia o es bruja, ¿no? Porque me dijo, tranquilízate, estás que te ríes tanto que no voy a hacer que termines llorando. Es que en la ley de la vida, esa prosperidad va de la mano con una crisis, ¿ya? Va de la mano con una crisis, ¿ya? Entonces, eso entre comillas entre comillas es normal, entre comillas eso es normal, ¿ya? Entonces, eso sucede dentro de la economía también, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que los peruanos no llegamos a ese equilibrio porque en lugar de al peruano ayudarle al equilibrio, como que nos desequilibran y nos hacen entrar en ciertas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, se experimenta no solo en la economía, ¿no? Se experimenta en todo. Por ahí un gobierno viene y hace, entre comillas, un buen manejo de la economía y lo adoramos, ¿no? Lo amamos a ese gobierno, ¿no? Bueno, en el Perú no ha habido, pero vamos a suponer que hay. Hablemos de un alcalde, de repente el alcalde hace buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay un crecimiento sostenido en la economía. Siempre el crecimiento son ficticios, ¿no? Y lo que se pide son crecimientos sostenidos, ¿no? O sea, basado
en un principio una actividad económica, si no, pues se va a caer todo. Entonces eso es una prosperidad, un pico, y siempre va de la mano con una crisis. La pregunta es, ¿y qué es una crisis? La crisis es un desequilibrio. La crisis es un desequilibrio a nivel de variables macroeconómicas. La crisis es un desequilibrio, ¿no? La crisis es un desequilibrio a nivel de qué? A nivel de variables, a nivel de variables macroeconómicas, a nivel de variables macroeconómicas, ¿ya? Ahora, acá no voy a explicar mucho, porque esto lo voy a hacer después que termine esto, lo voy a jalar la palabra crisis y le voy a decir las causas de la crisis, tanto endógena como exógena, ¿ya? Pero esta crisis va a dar paso a otra etapa del ciclo económico que se llama recesión. Se llama recesión. ¿Sí? Se llama recesión. Recesión. A esta recesión también le conocemos con otro nombre. Me había olvidado. Vamos a hacerla acá. A esta recesión también se le conoce con otro nombre. Se llama recesión o contracción. Saben que contracción es disminución, ¿verdad? La contracción es la disminución. Entonces decimos recesión o contracción. Cuando la economía se paraliza, es el estancamiento es el estancamiento o paralización de la producción. Si la producción se estanca, si la producción se paraliza, tú sabes esto, si la producción se estanca, si la producción se paraliza, entonces, muchachos, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver, la producción disminuye, ¿verdad? La producción disminuye. Si esta producción disminuye, entonces genera desempleo, ¿no? ¿Qué genera? Genera desempleo. Pero acá, para que pase la gente a ser desempleado, va a tener que haber despidos, ¿no? Entonces esto genera despidos porque la producción ha disminuido. Y al generar despidos en la economía aumenta algo. ¿Qué cosa aumenta? Aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Entonces, ¿por qué se dio el aumento del desempleo? Por los despidos que se han generado. Y estos despidos se han generado porque la producción ha disminuido. ¿Y por qué la producción ha disminuido? Porque hay un estancamiento, se ha paralizado la producción. Entonces entramos en una recesión, ¿no? Por ejemplo, en el Perú actual, siempre has escuchado seguro algunos políticos, algunos analistas económicos que dicen que en el Perú estamos en una recesión, o sea, en una paralización, en un estancamiento, ¿no? Muy bien, por ahí vi un mensaje que decía que se ve borroso. Si se ve borroso, le tomo foto y le mando a la señorita Chacita para que después ella los comparta. ¿Se ve borroso, chicos? ¿Quieren una fotito? ¿Quieren una foto mía? Sí, por Se ve un favor. poco borroso. Ya que insiste, dice. Ya que insiste. No estoy insistiendo, estoy preguntando, porque si no lo voy a hacer ya, ya. Ya, a ver, vamos a ver. Ya ahorita.
Ya voy a tomarle una foto, ¿ya? Espérense, chicos. Vamos a ponernos acá el mejor ángulo posible. A ver. Ya. Ujú. Ya está. Ya lo compartí. Ahí seguro. Después le va a compartir la señorita, ¿ya? Nuestra buena amiga Chacita. A ver, vamos a borrar. Después de esa recesión, alguien dirá, profesor, la recesión es lo más bravo ya, porque la crisis, si la recesión está después de la crisis, profesor, la recesión es lo más bravo. No, lo más bravo no es la recesión. En 1929, Estados Unidos experimentó una de las fases del ciclo económico, la cual Estados Unidos entró a su punto más bajo del proceso económico. Eso se llama depresión. Le llaman depresión o valle, ¿ya? Lo llaman depresión o valle, ¿sí? Y ahí vamos un poquito a recordar a 1929, la gran depresión del sistema capitalista, ¿no es cierto? El famoso Jueves Negro. Otros lo llaman la caída de la bolsa de valores de Nueva York, o el famoso crack de la bolsa, ¿no? El famoso crack de la bolsa, ¿ya? Entonces vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la depresión. Depresión o valle, ¿sí? Depresión o valle. Creo que es el 4, ¿no? Depresión o valle. A ver. Depresión o valle. La palabra depresión es un término que lo han escuchado en el curso de psicología, ¿no? La palabra depresión, ustedes lo han escuchado en el curso de psicología, ¿no? Depresión. En economía, ¿cómo se maneja la depresión? En economía, la depresión se maneja cuando la economía llega a su punto más bajo, llega al punto más bajo, en la cual se generaliza toda la actividad de producción, o sea, se generaliza la recesión, se generaliza el desempleo, se generaliza la falta de inversión, se generaliza el subconsumo, o sea, se generaliza la falta de consumo, se generaliza una crisis financiera. Es un caos, ¿ya? Es un caos. Su profesor de Historia Universal les ha enfocado a ustedes. Claro, y ahí se entra a una depresión como país, ¿no? Porque es el aspecto macroeconómico. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no había trabajo, no había consumo, no había inversión. La gente hacía todo por dinero. La gente fugaba de su país. La gente se suicidaba, ¿no? Porque no podía resistir. No a todos nos agarren las mismas condiciones emocionales, ¿no? Entonces la gente se suicidaba, la gente decía hago todo por dinero, había saqueos, o sea, era un punto bien bajo de un ciclo económico, la depresión, ¿no? Era un caos, sí, era un caos, ¿no? Profesor, en el Perú no ha habido eso, ¿no? No, en el Perú a la justa hemos llegado a recesión, ¿no? Pero no hemos llegado a ese punto más bajo de un ciclo económico, ¿ya? Entonces la depresión o valle es cuando se generaliza la recesión. Es el punto más bajo de un ciclo económico, para empezar por ahí. Es el punto más bajo de un ciclo económico.
es el punto más bajo de un ciclo económico. Se generaliza. ¿Qué cosa se generaliza? Se generaliza la recesión. O sea, si la recesión era estancamiento de la producción, caída de la producción, despidos y desempleo, o sea, no hay producción, no hay inversión, no hay empleo, no hay consumo, no hay nada, ¿no? Entonces se generaliza la recesión. Un ejemplo, la depresión de 1929, ¿no? Conocido como la depresión del sistema capitalista. La depresión de qué? La depresión del sistema. ¿De cuál sistema? La depresión del sistema capitalista. La depresión del sistema capitalista. Conocido como Jueves Negro, el crack de la bolsa. 1929. 1929. ¿No es cierto? Eso es depresión oval. Pero así como hay una frase popular en este país hermoso llamado Perú que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? O como decían allá en mi familia, ¿no? Mi familia decía, tanta agua le echas al cántaro que al final se va a rebalsar, ¿no es cierto? Y es cierto, pues, ¿no? O sea, sabemos que hay momentos difíciles que pasamos en la vida, pero que van a pasar. Van a llegar momentos de florecimiento, de prosperidad, de estabilidad, de tranquilidad, ¿no es cierto? A veces dura, pero sí va a llegar, ¿no? Sí va a llegar, momento de tranquilidad, momento de estabilidad. Por ejemplo, cuando sucedió esto del COVID-19, muchos alumnos me preguntaban, profesor, ¿y ahora? Digo, tranquilo, esto va a pasar, ¿no? Esto es un ciclo, va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero va a pasar en algún momento. ¿Por qué? Porque todo ciclo tiene unas fases, ¿no? Tiene fases. Y una vez que llega a su punto máximo, que es el pico, cae, ¿no? Por eso tú has escuchado seguro hasta dice, vamos a llegar al pico máximo y de ese pico se cae, ¿no? No sé si han escuchado cuando hacen los cuadros estadísticos de la cantidad de contagiados, de fallecidos, qué sé yo, ¿no? Dicen, estamos en este porcentaje, el pico sería acá. Cuando llegue ese pico, va a decaer, ¿no? Decae. Igual sucede en la economía, porque la salud es parte de eso, ¿no? Venezuela tiene una crisis. En Venezuela los bancos están funcionando, en Venezuela hay trabajo, ¿no? En Venezuela hay inversión. Lo que pasa es que hay hiperinflación, eso es crisis. Hiperinflación, eso es crisis. Lo que pasa es que los medios de comunicación se aprovechan de mucha ignorancia de la gente. Ojo, con eso no te estoy diciendo que Venezuela está bien o está en la octava maravilla del mundo, ya te dije que está en crisis. Pero lo satanizan, ¿no? Es como que llegar a Venezuela es llegar al infierno, ¿no? Es ver a un diablo, ¿no? Algo así para que me entiendas. El infierno fue Estados Unidos en 1929. Investiguen, lean, y se dio una gran depresión. Y se salió de ahí, se salió de eso, ¿no? Yo sé que Venezuela en algún momento va a salir adelante. ¿Cuándo? No sé, como te dije, ya todo tiene una etapa, pero va a llegar a un punto máximo y de ahí viene cambios, ¿no? Viene cambios. Entonces, todo fenómeno que se da en las sociedades tiene etapas, ¿no? Tiene etapas. Es como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también tiene etapas, ¿no? Tiene etapas. Entonces, igual, la economía es igualito, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de una convivencia social, ¿no? Entonces, esta depresión es un bonito ejemplo del valle, ¿no? De la depresión propiamente dicho en el sistema capitalista. Y como le decía,
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces viene una etapa que se llama reactivación, ¿no? Para entrar nuevamente a una expansión, ¿no? Entonces viene nuevamente una etapa que se llama reactivación. Reactivación. ¿No es cierto? Reactivación. Y la reactivación es cuando se establece nuevamente principios para ir a una etapa de crecimiento nuevamente, ¿no? Comienzan a haber inversión, comienza a generarse empleo, empieza a haber consumo. Entonces, nuevamente estamos entrando a una etapa de crecimiento, ¿no? Entonces decimos, en esta etapa de la reactivación, comienza a haber, comienza a generar inversión, ¿no? Entonces comienza la inversión, comienza a generar inversión. Esta inversión genera empleo, ¿no? Este empleo genera consumo y así sucesivamente. Entonces, nuevamente estamos sentando las bases para salir de este proceso de crisis o de depresión o de recesión que nos encontramos, ¿no? Porque no tengo que llegar a una depresión para hacer esto, ¿ah? De repente en una crisis ya aplico esto, de repente en una recesión ya aplico esto, ¿ya? Y no necesariamente se tiene que experimentar las 5 fases, ¿no? Así a rajatabla. Primero prosperidad, luego crisis, luego recesión, luego depresión, luego reactivación. No necesariamente. De repente una economía inicia una contracción, o sea, de frente a una recesión, ¿no? Entonces no hay en economía, no hay algo que esto es el inicio y esto es el fin. Tiene que haber esto y necesariamente tiene que darse lo otro. No, va resultando de acuerdo a cómo va interactuando la sociedad, cómo va interactuando la economía, no solo internamente, sino también externamente. O sea, no vayas a pensar que tiene que necesariamente iniciar con prosperidad. No, sino que yo lo he hecho así por un orden, ¿no? Para que se vayan dando cuenta cómo se puede generar y para que puedan entender que hay un ciclo de duración, ¿no? Que puede ser corto, largo o de ondas largas, ¿no? Si es corto, ya saben que todo este ciclo que les he explicado se dura entre 3 años con 4 meses. O puede durar 7 años a 11 años. O puede durar 50 años. ¿No es cierto? Y se van dando, ¿no? Se van dando de acuerdo a cómo se va desarrollando la sociedad, ¿ya? No es que necesariamente tiene que haber prosperidad, luego crisis, luego recesión, luego depresión. No necesariamente. Imagínate que estamos nosotros acá reactivándonos, saliendo de una crisis, entrando a un crecimiento económico. Bacán, estamos en crecimiento económico y viene la pandemia y ¡plum! Recesión, ¿no? O sea, no hemos estado ni en prosperidad, hemos estado reactivando. Estamos reactivando. Viene la crisis del COVID-19, recesión, ¿no? Por eso te digo, no necesariamente hay un inicio y tiene que ir dándose y dándose y dándose. No necesariamente. ¿Está claro? Es el resultado de un proceso de la actividad económica, cómo se va desarrollando la economía, ¿ya? Dentro de esos ciclos hay un punto, dentro de esos ciclos hay un punto que es importante. Ese punto importante se llama crisis. Ese punto importante se llama crisis. ¿Por qué importante? Porque esto es materia de examen de admisión, ¿no? La crisis. ¿Y qué son las crisis? Hace un momento le decía, lo voy a volver a poner acá. La crisis son desequilibrios que se dan a nivel de variables macroeconómicas. ¿Ya? La crisis son desequilibrios que se da a nivel de variables macroeconómicas. ¿Y qué es macroeconomía? Recordemos qué es macroeconomía, ¿ya?
Primero voy a poner la crisis. La crisis es, ¿qué cosa es? Es el desequilibrio. Es el desequilibrio a nivel de qué? A nivel de variables, macroeconómicas. A nivel de variables macroeconómicas. Profesor, sí, recordemos la macro, ya, para ir poner algunos ejemplos y ir entrando un poquito en calor de crisis, ya, en calor de crisis. Mi profesor en la universidad decía que la crisis es buena en una economía porque es el momento en el cual aparecen nuevas oportunidades. Tú sabías que la crisis da nuevas oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Mi profesor decía, si no hay crisis, es como que en una estación no exista el invierno, ¿no? A muchos el invierno les permite el mejor desarrollo, ¿no? Y decía, una crisis es como que en una familia no exista problemas. Una crisis como que en una pareja de enamorados toda la vida estén felices y eso es imposible. O sea, en una pareja de enamorados siempre va a haber conflictos, siempre va a haber este, eh, tipos de fricciones. Y mi profesor decía que esos conflictos y esas fricciones determinan pues que las personas tiendan a divorciarse o a separarse si hablamos de pareja, pero porque no buscaron un diálogo, porque no hay necesidad en un conflicto o en una fricción separarse o divorciarse. Para eso existe el diálogo. Cuando se agote el diálogo, ese conflicto puede generar violencia, ¿no es cierto? Porque un conflicto no necesariamente es una violencia, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación, un diálogo, o sea, restablecer la comunicación, decía mi profesor. Y claro, y por ahí como esta frase popular, cuando llueve todos se mojan, ¿no? Cuando llueve todos se mojan. Entonces, hay cosas que son parte de la naturaleza, que no se puede cambiar, no son parte de la naturaleza, no se puede cambiar, desgraciadamente es así. Entonces, la crisis es un desequilibrio a nivel de variables macroeconómicas y cuando uno entra en crisis no hay que entrar en pánico porque la crisis es parte de la nueva oportunidad que nos puede dar la vida, ¿no? Aparecen nuevas oportunidades. Entonces, la macroeconomía, ahora hablamos de macroeconomía, la macroeconomía, chicos, es el conocimiento, es el conocimiento global, es el conocimiento global, es el conocimiento general, es el conocimiento global general de la economía. ¿Ya? Es el conocimiento global general de la economía. Por ahí un compañero o compañera, cuando estábamos hablando de Venezuela, había puesto la palabra hiperinflación. Hiperinflación. Chicos, en el Perú también hubo hiperinflación, ¿sí o no? Sí hubo hiperinflación. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Alan García, primer gobierno. Y te acuerdas tú que yo te comentaba, cuando hablaba de inflación, que Alan García te decía, ¿no? En mi gobierno, ¿la gente hacía cola o no hacía cola? Sí hacía cola. ¿Por qué hacía cola? Porque no había que comprar. Mentira, la gente hacía cola porque tenía dinero. ¿Y por qué la gente tenía dinero? Porque había trabajo, porque había empleo. ¿Ves? Pregunta, vayámonos a los medios de comunicación de esa época. ¿Tú crees que alguien decía, pues, que la economía social de mercado, alguien decía que el sistema capitalista,
alguien decía que la inversión era de lo peor, nadie decía eso. Nadie decía eso. Pero lo vemos a Venezuela, donde de repente la tendencia es diferente al gobierno de Alan y todo el mundo lo sataniza a Venezuela, ¿no? Pero esa crisis que está experimentando Venezuela, lo hemos experimentado también nosotros los peruanos, en el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Y todos hablaban de Alan García, mal, le daban de alma, pero nadie se hablaba del modelo económico, nadie se hablaba del modelo económico y nadie tampoco criticaba el sistema, nadie. Y si no me creen, vayan a los medios de comunicación de ese entonces. Hablaban del mal manejo de la política económica de Alan, hablaban del mal manejo de Alan García, pero no criticaron al modelo económico, ni criticaron el sistema tampoco, no criticaron. La pregunta, ¿por qué? Si Alan García estatizó la banca, Alan García estatizó la banca. O sea, a los banqueros se le quitó sus bancos. ¿Ah? ¿Alguien le dijo terruco a Alan? Nadie le dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estatizó la banca, el loco. O tu profesor de historia no te ha dicho que no estatizó la banca. Estatizó la banca. ¿No? Estatizó la banca. Entonces, entonces los venezolanos que están acá no mienten. ¿Qué te ha mentido el venezolano? ¿Qué te ha mentido? El venezolano te ha dicho la verdad. No te ha mentido. A ver, déjame decirte. El venezolano te ha dicho que allá están mal. Que lo poco que ganan no le alcanza. Pregunta, ¿aquí en el Perú tampoco alcanzaba? Pregúntale a tu papá si alcanzaba los millones de dinero que ganaba. Porque en Venezuela ahorita ganan millones de dólares, de bolívares, pero no les alcanza. En el Perú se ganaba millones de intis y tampoco alcanzaba. No han entendido lo que yo les estaba queriendo explicar. En una crisis quiebran empresas, pero las que se adaptan, crecen. Un ejemplo más. Claro, la crisis en el Perú, sin ir tan lejos. Por ejemplo, ahorita estamos en una crisis del COVID-19. Pregunta, ¿qué pasa con las químicas farmacéuticas? ¿Qué pasa con la crisis farmacéutica? ¿Ah? ¿Qué pasa? Claro, si así es la crisis, imagínate cómo será la depresión, ¿no? Ah, esa es una buena pregunta. Este, ahorita las químicas farmacéuticas están bien, pues no tan happy. No, los venezolanos no te han mentido, no me has entendido. Yo lo que te estoy diciendo es que en Venezuela ahorita hay una hiperinflación, hay una crisis, pero todo el mundo habla y dice lo siguiente, mira lo que dicen, el socialismo no sirve, mira Venezuela. Ya, para vos ser más radical ya. El socialismo no sirve, mira Venezuela. Ya, pregunta, mira a Alan García, ¿qué era eso? Eso sí sirve. O sea, el gobierno de Alan García, con su modelo, que el actual modelo que tenemos, el gobierno de Alan García con sistema capitalista, eso sí servía. ¿Alguien dijo que eso tampoco servía? Nadie dijo. Eso es lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que los venezolanos están mintiendo. Venezuela ahorita tiene una crisis, pero total, una gran hiperinflación. El dinero que ganan no les alcanza, pero ni para una semana de comer. Igual sucedía en el Perú, en la crisis de Alan García. Los millones de intis que ganábamos no servía para nada servía. Por eso es que los peruanos en la época de Alan García fugaron de este país, se fueron. Así es simple, ¿no es cierto? La diferencia está en que Alan García no tuvo la idea magistral que tuvo Fujimori de quedarse más de 5 años en el gobierno, ¿no? Imagínate si Alan García se hubiera quedado 5 años más. Ya, pues de repente hubiera pasado cosa más brava, ¿no? Tu tía de ese entonces vive en Chile. Claro, y mira, y hay gente que, claro, pues se habla del manejo de la economía, pero tú te has dado cuenta que cuando hay un mal manejo de la economía, hablan de posición ideológica, como si supieran, ¿no? Como si supieran. Por ejemplo, dicen, en el Perú
No puede llegar Castillo porque va a haber comunismo y socialismo. Yo te pregunto, en nuestra vida republicana, ¿alguna vez ha gobernado la izquierda? O sea, si hablamos de izquierda, ¿no? Porque lo satanizan, ¿no? El socialismo, el comunismo, la izquierda. Porque para un peruano común y corriente hablar de izquierda, socialismo, comunismo y terrorismo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. No sé, la gente está fumada, hermano. Izquierda, socialismo, comunismo y terrorismo es lo mismo. Ya, la izquierda, ¿alguna vez ha gobernado nuestra vida republicana por voto popular en elecciones? Sácame un gobierno a ver de izquierda. No ha habido. No ha habido un gobierno de izquierda. El único, decir que tuvo posición de izquierda, pero que llegó por golpe de Estado, fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero que llegó por golpe de Estado. ¿A quién le dio el golpe de Estado? A Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Y después a él le dio de vuelta, le dio golpe de Estado Morales Bermúdez, ¿no? Y después lo hemos tenido por elecciones. Entonces, la pregunta es, hablan, como dice tu compañero, hablan de posición ideológica cuando estamos hablando de manejo económico, ¿no? Por eso que yo digo, por ejemplo, paga tu audio, alguien está con el audio, parece que estuvieran soldando. Hay por ejemplo, cuando hablan de ideología y hablan de economía, yo le digo a los alumnos, mencionan el modelo económico y me dicen modelo neoliberal. Ese modelo económico no existe. O sea, no existe modelo económico ni neoliberal, existe pensamiento neoliberal, que es diferente a modelo económico. Son cosas distintas. Entonces no se puede combinar, ¿ya? Y esto sí es una crisis, pues, ¿no? Esto es una crisis, eso es una hiperinflación, ¿no? El desempleo, el desempleo también es parte de una crisis, ¿no es cierto? Ahora, miren chicos, eh, hoy día van a tener que salir un poco más claro en su idea, en su crítica que van a hacer. O sea, no pueden generalizar todo en una sola manera. Mira acá, causas de la crisis, ¿ya? Causa de la crisis. ¿Cuáles son las causas de la crisis? ¿Cuáles son las causas de la crisis? Hay dos causas nada más hay, muchachos. Una causa se llama causa endógena y la otra causa se llama causa exógena. ¿Ya? Una causa se llama causa endógena, ¿no? Y la otra causa se llama causa exógena. La causa endógena es el resultado, es el resultado de la aplicación, es el resultado de la aplicación, es el resultado de la aplicación de una política económica. Es el resultado de la aplicación de una política, ¿de qué política? De una política económica. Don Alan García, que es un personaje, era un personaje muy hábil. A don Alan García te comentaba la clase de inflación, que cuando él se dirigió al pueblo peruano, él pidió disculpas al pueblo peruano, pidió disculpas, ¿no? Pero Alan García era muy hábil. Alan García decía, pido disculpas al pueblo peruano por la crisis que generé durante mi gobierno, pero también el pueblo peruano tiene que entender que cuando yo gobernaba, es un ejemplo de Alan, lo voy a decir textualmente como dijo él, cuando yo construía dos torres eléctricas, venía Sendero Luminoso y me volaba 4 torres, ¿no? Entonces él decía, yo construía 2 torres eléctricas, venía Sendero y me volaba 4 torres eléctricas. Para buenos entendedores, pocas palabras, dice Alan García. ¿Qué entiende el pueblo? Sí, pues, ¿no? Sendero fregaba también. Entonces, ¿qué te está diciendo Alan García? Que mi política económica no fue
exclusivamente la que generó crisis, porque tuve ayuda de Sendero. Sendero me ayudó a generar crisis, ¿no es cierto? Entonces yo lo miro y le digo, Alan, un ratito, cholo. Tu política económica es una causa endógena. Sendero no te ayudó porque es una causa exógena. Es una causa exógena. Un terrorismo, una huelga, una protesta, eso es causa exógena. Y los políticos jalan esta causa exógena y te la incluyen acá. Y son cosas distintas. Una causa exógena la explicamos como causa exógena y una causa endógena la explicamos como causa endógena. ¿Sí? Por ejemplo, Bachelet, ¿saben quién es Bachelet? ¿No? Bachelet es la expresidenta de Chile, ¿no es cierto? Bachelet es la expresidenta de Chile. De Bachelet era un vacilón. Bachelet gobernó 5 años, de ahí vino Piñera, de ahí vino Bachelet y ahora está Piñera. Siempre se ha repartido, en los últimos 20 años se ha repartido el gobierno, ¿no? Anterior a Piñera era Bachelet, anterior a Bachelet era Piñera y anterior a Piñera Bachelet. Siempre ha estado ahí. Creo que ya no vuelven a postular porque los dos, bueno, ahorita está Piñera, ¿no? Bachelet no creo que vuelva a postular, ya está mayor. Creo que va a ir otra persona de la izquierda, porque Bachelet es de izquierda, posición socialista, y Piñera es posición capitalista, ¿no? De la derecha, ¿no? Y ahorita Piñera está ahí, Piñera dueño de parte de las acciones de LAN, ¿no? La señora Bachelet, cuando en su primer gobierno hubo un terremoto, suertuda la señora Bachelet, porque en su segundo gobierno también hubo terremoto en Chile, en sus 2 gobiernos hubo terremoto, y la señora Bachelet salió adelante. Y la señora Bachelet nunca echó la responsabilidad a la crisis que tenía su país al terremoto, para nada. Porque si no, pues todos los presidentes van a robar que hay un terremoto para echarle la culpa al terremoto, ¿no? Y no es porque sea Bachelet, Piñera, igual, Piñera en su primer gobierno, Piñera, justo cuando gobernaba Alan García, en su segundo gobierno, en el señor Piñera hubo un derrumbe en una mina y quedaron atrapados mineros chilenos y dos bolivianos, creo, si más no me equivoco. Quedaron atrapados en una mina. Y no podían rescatarlo a esos hermanos mineros. Entonces, ¿qué hizo Piñera? Piñera se contrató a especialistas extranjeros y que vengan con una especie de una cápsula, ¿no? Como un ascensor, introducirlo en la tierra, ¿no? Y de ahí ir rescatando uno por uno. Entonces, cuando Piñera rescató a todos con toda esa inversión que hizo, un periodista chileno se acercó y le preguntó a Piñera: señor Piñera, ¿cuánto gastó usted para hacer todo esto? ¿Y sabe lo que respondió Piñera? Piñera le respondió: la vida de un ser humano no tiene precio. Y se fue. Wow. Wow. Para preguntas. Me dejó sin palabras. Para preguntas tontas, hermano. A veces los periodistas preguntan tonterías, ¿no? Señor, ¿qué se siente ver que el río se lleva a su casa? ¿Te acuerdas de esa pregunta que le hizo un periodista a ese señor que le llevaba no solo a su casa, sino a su esposa también? Señor, ¿qué se siente cuando...? Yo le diría, se siente alegría. Si quieres verlo, mira, métete tú también, plum, ¿no? Para ver lo que se siente. O sea, a veces hacen preguntas tontas, ¿no? Señor, ¿cuánto gastó para rescatar a todos estos mineros que hubiera dejado que se mueran ahí no enterrados? Porque eso era el mensaje, ¿no? La vida de un ser humano no tiene precio. Alan García, en su segundo gobierno, también hubo un derrumbe en una mina y nunca lo rescataron. Y Alan García lloró, ¿no? Dice que lloró porque no lo pudo rescatar. Esa es la diferencia entre Alan García
y Piñera en cuanto al rescate. Lo voy a tomar foto para hablar acá mejor, más tranquilo de las causas endógenas. Ahorita lo tomo foto para, a ver un ratito. Vamos a tomar esta partecita de acá para empezar. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver dentro de las causas endógenas cómo se genera, dentro de las causas endógenas, cómo se genera, ¿ya? Y van a tener que aplicar ideas de historia, del Perú, historia universal, para poder entenderlo eso. Estoy en causas endógenas, que era el número 1, y voy a poner acá cómo se genera una causa endógena. Mira, una causa endógena se genera porque hay una superproducción. Una causa endógena se genera porque hay una superproducción. Superproducción. ¿A qué suena la palabra superproducción? La palabra superproducción suena a abundancia. ¿Sí o no? Abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de productos. La palabra superproducción suena a la abundancia de productos. Abundancia de productos. Nos hacemos la pregunta, cuando los productos son abundantes, ¿qué pasa con los precios? Los precios disminuyen, ¿sí o no, muchachos? Cuando hay abundancia, los precios disminuyen. Los precios disminuyen, ¿verdad? Cuando hay abundancia de productos, los precios disminuyen. Si los precios disminuyen, de frente, mira acá, de frente, ¿ah? ¿Quién se afecta? Esto afecta al empresario. Afecta al empresario. Afecta al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario ya no invierte. Entonces ya no hay, ¿qué no hay? No hay inversión. Profesor, qué importante la inversión, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate, si no hay inversión, no hay trabajo, no hay consumo, no hay nada, hermano. No hay nada. Crisis. Esto genera crisis. Que en un país exista abundancia, genera crisis, ¿no? Que en un Perú genera abundancia, genera crisis. Te voy a poner un ejemplo en el Perú para que te des cuenta. ¿Te acuerdas tú que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el primer año, ¿no? El primer año, ¿no? El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y salieron a protestar los campesinos de Huánuco, porque decían que el precio de la papa en chacra estaba a 10 céntimos. Pregunta, ponte tú de campesino que tú lo vendas en la chacra a 10 céntimos. Si tú lo vendes a 10 céntimos, pregunta, ¿tendrás ganancia? O sea, con 10 céntimos. O sea, saca tu cuenta, mira. A ver, ¿cuántos sacos o cuántos kilos? ¿Tú crees de que puede haber ganancia vendiendo a 10 céntimos? No. ¿Qué hicieron los campesinos de Huánuco? Salieron a protestar. ¿Por qué salieron a protestar? Porque ya se había agotado la comunicación, lo que te dije hace un momento. La gente sale a protestar. Hay violencia cuando ha sido provocado por un conflicto en la cual la comunicación y el diálogo ha estado roto, ha estado quebrado, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un conflicto con una persona, pero si me siento a dialogar, no voy a llegar al enfrentamiento propiamente. ¿Por qué nos sentamos a conversar y solucionamos el conflicto? Así de simples son las cosas. Pero si el campesino sale a protestar, quiere decir que la comunicación se acabó, que la comunicación se agotó, ¿ya? El gobierno sabía de esto. ¿Por qué no lo dio solución? Hay que preguntarle a Pedro Pablo Kuczynski antes que se vaya, ¿verdad? Entonces, salieron los campesinos a protestar y como siempre, ¿no? La violencia nuevamente del pueblo que sale a protestar a las calles, bloqueando las carreteras. Y no se enteran el por qué salen a protestar ni qué es lo que han hecho para llegar a ese nivel. ¿Qué hizo Pedro Pablo Kuczynski para solucionar el problema? Se fue allá, bueno, él no mandó a sus chacales,
Se fue y le dijeron al campesino, muy bien, tu producción lo vamos a comprar nosotros. Oh, qué bacán, bacán. Pregunta, ¿la producción de qué? De ese año. Pero la del siguiente año, la del otro, la del otro, la del otro y la del otro. Eso se llama facilismo, ¿no? Eso se llama querer tapar el sol con un dedo. O sea, el problema no es que lo compres. El problema es, señor, mi papa está a 10 céntimos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Explíqueme, usted que es presidente, ustedes que son los grandes intelectuales que tienen maestría, doctorado y todo lo demás y que recorren el mundo y que son los sabelotodos, ayúdennos, somos campesinos. La papa lo vendemos a 10 céntimos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y tienen que darle solución. ¿Por qué se vende a 10 céntimos la papa? En chacra. ¿No? Entonces, no sé, yo estoy relacionándolo con la palabra superproducción. La causa es otra, que hoy día no lo voy a explicar. La causa es otra. Pero acá hay la superproducción, ¿ya? Entonces, cuando hay superproducción, genera crisis. Esto genera crisis. Y puedo ser más contundente. No hay inversión, por lo tanto no hay empleo, o sea, no hay trabajo, ¿no es cierto? No hay empleo, y si no hay empleo no hay consumo, ya pues crisis, ¿no? Crisis. Pero no solo la superproducción genera crisis, también la subproducción también genera crisis. La subproducción también genera crisis. La subproducción también genera crisis. ¿Y qué es eso? Subproducción es escasez, pues. Acá hay escasez. ¿Escasez de qué? Escasez de productos. Escasez de productos. Chicos, si en una economía hay escasez, ¿qué pasa con los precios? Los precios ya no aumentan. Perdón, los precios acá aumentan, ¿verdad? Acá los precios aumentan. Si hay escasez, los precios aumentan. Y acá te voy a preguntar a ti. Si los precios aumentan, ¿qué sucede con la cantidad demandada? Si los precios aumentan, ¿qué sucede con la cantidad demandada, chicos? Disminuye. Disminuye. Claro, la cantidad demandada disminuye. Muy bien, muy bien. Muy bien, qué inteligentes. Qué inteligentes son. 5 años para hacer esa pregunta, oye, mala. 5 años para hacer esa pregunta. Te pasaste. Lo que van a estudiar periodismo deben estar mirándote con un mal ojo. Ya. Muy bien. Si es que en una economía los precios aumentan, entonces la cantidad demandada tiende a disminuir, ¿sí o no? Entonces voy a poner acá, mira, acá pequeñito, vamos a poner acá. La cantidad demandada disminuye, ¿no? La cantidad demandada, la cantidad demandada disminuye. La cantidad demandada disminuye, ¿no? Entonces la cantidad demandada disminuye, ¿ya? Si la cantidad demandada disminuye, alguien se afecta. ¿Quién crees tú que se afecta? Se afecta el mercado. Se afecta el mercado. Por ejemplo, antes una señora vendía 500 pollos en el mercado. 500 pollos al día. Antes una señora vendía 2 sacos de papa diarios. Entonces, si la gente está comprando menos, ya no va a vender 2 sacos de papa diarios. Va a vender de repente un saco. Ya no va a vender 500 pollos, de repente va a vender 300 pollos. Entonces afectó el mercado. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada disminuye. ¿Y por qué la cantidad demandada disminuye? Porque los precios aumentaron debido a una escasez. Entonces, si se afecta el mercado, inmediatamente eso va a afectar al empresario. ¿Por qué? Porque si el mercado está vendiendo menos, entonces lo va a comprar menos al ofertante.
Entonces, si el empresario se afecta, crisis, porque acá está afectando al consumidor y también está afectando al empresario. Entonces, esto de acá que afecta al mercado, afecta al mercado. Esto de acá va a generar que afecta al empresario. Afecta al empresario. Pero no solo eso genera una crisis, también hay otra causa acá, faltan dos causas más. Una causa se llama subconsumo. ¿Ya? Se llama subconsumo. Subconsumo. ¿Qué vendría a ser el subconsumo? El subconsumo viene a ser la disminución del poder adquisitivo, ¿no? En el subconsumo hay dos cosas, mira, en el subconsumo hay primero bajos salarios. Bajos salarios. Bajos salarios. Bajo poder adquisitivo. Bajo poder adquisitivo. ¿No es cierto? Si hay bajos salarios y bajo poder adquisitivo, baja calidad de vida. ¿No es cierto? Baja calidad de vida. Baja calidad. ¿Baja calidad de qué? Baja calidad de vida. Entonces, cuando en una economía los salarios son bajos y hay bajo poder adquisitivo, hay baja calidad de vida, por lo tanto, eso ahí genera una crisis. Acuérdate que el Índice de Desarrollo Humano, que pertenece al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONU, ¿no? Establece que una condición para que un país se hable de desarrollo económico tiene que tener calidad de vida. Y tener calidad de vida implica tener, pues, el poder adquisitivo aceptable para poder satisfacer mis necesidades. Si no lo tengo, pues simplemente tengo baja calidad de vida. Así es simple. Y el subconsumo, lo que me afecta es esto, ¿no? Lo que me afecta es la baja calidad de vida por el bajo poder adquisitivo y por los bajos salarios que se han generado. Y por último, otra causa, ¿no? Otra causa de la crisis, causa endógena, ¿no? Viene a ser la supercapitalización. Supercapitalización. La supercapitalización viene a ser esto, mira, la supercapitalización viene a ser cuando se invierte solo, se invierte solo en medios, ¿en medio de qué? Se invierte solo en medios de producción. Se invierte solo en medios de producción. En medios de producción. Y descuidas a alguien. ¿A quién descuidas? Descuidas al trabajador. Descuidas al trabajador. No hay capacitación, ¿no? No hay capacitación. No hay especialización. No hay especialización. Y eso es descuidar al trabajador. ¿Te das cuenta? Entonces eso es la supercapitalización. Si inviertes solo en medios de producción, descuidas al trabajador. No hay capacitación para el trabajador, no hay especialización. Entonces sería esto mano de obra no calificada, ¿no? Mano de obra no calificada. Y tú y yo sabemos
tú y yo sabemos, mano de obra no calificada. Tú y yo sabemos que en el mundo actual que vivimos necesitamos mano de obra calificada, ¿no? Necesitamos mano de obra calificada. Porque si hay una mano de obra que es no calificada, lo más probable es que el salario, de hecho, que tiene que ser mínimo, ¿no? De hecho, que tiene que ser mínimo, ¿ya? Y vamos a terminar con la causa exógena, porque tenemos ahí unos 5 minutitos, ¿ya? La causa exógena, ¿ya? Y vamos con esa última parte de la causa exógena, ¿ya, chicos? A ver, vamos acá. Causa exógena. Le decía que hay dos causas, ¿no? Tanto la endógena como la exógena. La exógena es más simple. Ya no tomé fotos, así que no se preocupen. Ya la señorita le va a compartir. Entonces voy a poner acá. Parte 2, causa. ¿Qué causa? Causa exógena. ¿Ya? Causa exógena. A ver, parte 2. Causa exógena. Están al margen de la política económica. Se encuentran al margen de la política económica. ¿Ya? Se encuentran al margen de qué? Al margen de la política, al margen de la política económica. Al margen de la política económica. Son el resultado de ¿de qué? Son el resultado de fenómeno político-social. Fenómeno político-social. Un fenómeno político. Un fenómeno político-social. Un fenómeno político-social. Por ejemplo, un fenómeno político-social, si no hay solución, la huelga continúa. Por ejemplo, terrorismo, huelga. Por ejemplo, guerra civil. Y guerra externa. Otro ejemplo, Keiko. Keiko es un desequilibrio de fenómeno político-social. Internamente todos le dicen internamente, ya perdiste. Entonces tú, que si eres keikista, date cuenta de algo. Si internamente nosotros nos equivocamos, si realmente le queremos estafar a Keiko como peruanos, Keiko ha ido al exterior. Y en el exterior le han dicho lo mismo. Señora, vaya a su país. Usted ya perdió ya. ¿Qué hace acá? O sea, yo no sé qué hace la señora hablando. Eso genera desequilibrio político. Eso genera desequilibrio social. El partido todavía no ha terminado, señor Francisco. Yo no sabía que la señora también era director técnico, ¿no? O sea, a la señora también le gusta el fútbol, ¿no? Pide al VAR, o sea, la señora creo que quiere festejar su derrota, ¿no? Quiere ir al VAR, etcétera, etcétera. Eso genera crisis. ¿No se han dado cuenta? Eso genera crisis. Es una crisis. Fenómeno político-social. Otra crisis, otra causa exógena se llama fenómeno natural. Lo que decía de Bachelet. ¿Qué fenómeno? Fenómeno natural. Un fenómeno natural se llama, vamos a ponerle sismo, ¿no? Sismo. Un sismo.
Un fenómeno natural se llama fenómeno del niño. Ese chibole bravo. Fenómeno del niño. Cuando se encuentra con la niña, uy, destruyen la economía peruana. Fenómeno del niño. Acuérdense que el limón llegó a costar 40 soles, 30 soles el kilo de limón, ¿se acuerdan? Por el niño, ¿no? Un huayco, que en el Perú también es. No sé si se escribe con Y o con I, algunos lo escriben con I, otros con Y. Un huayco, una sequía, ¿no? Una sequía, una inundación. Una sequía, una inundación. Ese es un fenómeno natural. ¿Ya? Luego hay un crecimiento desmesurado de la población. Crecimiento desmesurado de la población. Crecimiento. Un crecimiento desmesurado de la población, ¿no? Un crecimiento desmesurado de la población. Pregunta, si tú vas a lugares de extrema pobreza, ¿cuántos hijos crees que tienen? Como Como, siete. como 5 7, 8. mínimo. Según los datos estadísticos, lo mínimo que tiene entre 4 a 6 hijos, mínimo. De 4 a 6 hijos. Te estoy hablando de situación de extrema pobreza. Pregunta, si estás en extrema pobreza, ¿tú viste esa entrevista que le hicieron a Natalia Málaga cuando fue a repartir productos a la zona de extrema pobreza? Y Natalia Málaga preguntaba, y a su estilo le decía, ¿no? Amárrate eso, ya no puedes tener hijos, ¿no? La Claro, verdad. claro que a la gente no le gusta que le hablen así a las personas, pero hay momentos en los cuales uno tiene que ser fuerte también, ¿no? Porque no te pases, o sea, no vamos a estar todo el tiempo ayudándote, ¿no? O sea, no es así tampoco. Como diría Kenji, ¿no? Tampoco, pues, o sea, no te voy a estar ayudando toda la vida, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? 6. ¿En qué trabaja tu esposo? Vendiendo caramelos. Tú, yo no trabajo. ¿Y de qué vive? De la venta de los caramelos diarios. ¿Y si un día no vende? No comemos. ¿Y tiene 6 hijos? Sí, wow. Eso lo relacionas con el artículo 6 de la Constitución, paternidad y maternidad responsable, teoría del crecimiento poblacional, ¿no? Y el otro se llama innovación tecnológica. Innovación tecnológica. Innovación tecnológica. El Grupo San Marcos también tiene su colegio, ¿no? Y yo tuve la suerte de ser director académico del colegio. Entonces un día estaba a invitarte y no vino el profesor de educación física, llamó que no iba a poder, que estaba mal y que no se iba a incorporar hasta nuevo aviso. Entonces yo voy a la directora de la sede y le digo, si usted me da en estos momentos un buzo, yo voy a hacer física. Y me dio el buzo, bueno, me puse el buzo, todo bien bacán, y me fui con los chicos a hacer educación física. Y los chicos me miraban y decían, profe, ¿usted también sabe educación física? Vamos a ver, le digo, vamos a ver. Entonces, yo he jugado en segunda profesional, entonces yo he recibido charlas de educación física y todo eso, ¿no? Entonces dije, lo primero que vamos a hacer es, chicos, todos se paran en un pie. Hoy era un vacilón, porque con los chicos que paraban en un pie, levantaban el pie y hacían esto, ¿no? Y hacían, y luego, a ver, y no podían. Yo le digo, chicos, es tan simple, yo no sé por qué se hacen así. En un pie, mira, acá está mi rodilla. En un pie, párense en un pie. ¿Por qué no se pueden parar en un pie? ¿Ah? Párense en un pie. En un pie nada más. Eso se llama equilibrio. Cuando un chico no se puede, no se equilibra. ¿No has visto la propaganda de Ensure? Dice, estás sentado. Si te paras así, bacán, tus huesos están bien. Pero si te paras así, tus huesos están mal. A mí me enseñaron eso, equilibrio. Cuando mente en cuerpo sano, ¿verdad? Mente en cuerpo sano. Si tú te paras en un pie, ¿no? Equilibrio. Equilibrio mental, equilibrio físico. Y todos mis alumnos estaban desequilibrados. Todos estaban desequilibrados. Entonces agarré y dije, bueno, hay que hacer inmediatamente un manejo de equilibrio emocional acá, al toque y mental también. Vamos, y los chicos pensaban que yo iba a jugar partido con ellos. ¿Está loco? Me dijeron, profe, ¿y el partido? ¿Partido es educación física acaso? Fuera de acá, vamos a trabajar. Y comencé a hacerle trabajos físicos, terminaron
Profe, que venga el profesor de física, profe. Entonces, es que el alumno se ha acostumbrado a esto, ¿no? Mire, el alumno, ¿sabes cuál físicamente tiene equilibrio en sus dedos? Sus dedos son más rápidos, o sea, son rapidísimos sus dedos. Así está que juega todo, ¿no? Ahí juega fútbol, ahí juega todo. Entonces no sale de su mundo, es un autista, ¿no? Está ahí, hasta jorobados a volver, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tienes que salir más allá de eso. Ojo, te hablé solo de ti nada más, mira, innovación tecnológica genera crisis. ¿Ya? Y hablando de la innovación tecnológica, vamos a tomarle foto para mandarles a ustedes. ¿Ya? Con dedito, es con dedito, mira. Todo es con dedito, mira. ¿Ves? Todo es con dedito, nada más. Oye, qué bacán. Listo. Antes había que escribir, ¿no? El dedo se movía más rápido, ¿no? Ahora no, ahora es tecnología. Pues la tecnología hay que aprovecharla, pues muchachos, ¿sí o no? Antes te acuerdas tú que para hacer un polo y todo lo demás se demoraba más. Ahora con tecnología para hacer un polo, el tiempo disminuye, ¿verdad? Ya, ¿ves? Clic todavía me avisa todavía que ya tomé la foto. Ya, chicos, ya le envié a la Miss, ya lo tiene. Lo va a compartir con ustedes. Me pasé unos minutos, creo. Disculpen. Ahí nos vamos a quedar. Gracias, muchachos. Estudien, ¿sí? Estudien. Ya